Estamos de nuevo con más Acción Positiva, con el licenciado Antonio Flores de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y con el licenciado Israel Tovar de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y estábamos tocando el tema que sacaba el licenciado Tovar sobre la libertad de expresión, el papel valiente del periodista en defenderla. Cuando APG se crea, licenciado, me recuerdo que también estaba ahí la amenaza de una ley mordaza que curiosamente estaba siendo promulgada en ese primer gobierno democrático de Guatemala y era pues como contrasentido. Sí. La libertad de expresión del pensamiento, Antonio. La libertad de expresión. ¿Cómo podemos concentrar ese término, verdad? Porque pues puede decir, mire, yo puedo decir cualquier cosa, no puedo decir cualquier cosa. ¿Cómo podemos definir la libertad de expresión del pensamiento? Hace unos instantes mencionaba que ante la situación electoral, el proceso electoral que se avecina, los medios y los periodistas tienen que ser muy responsables en cumplir bien su tarea. Tienen que ser responsables porque cuando uno emite su opinión, y tal vez el tema del periodismo informativo y del periodismo de opinión puede ser motivo de otro programa. Cuando un ciudadano emite opinión, tiene que emitirla responsablemente, ¿no? Los derechos de una persona terminan donde comienzan los de los demás. Y si yo al hacer uso de un derecho o de una libertad estoy ofendiendo o violando los derechos o las libertades de otra persona, estoy actuando irresponsablemente. Entonces, hay que ser responsable a la hora de emitir una opinión y uno debe estar dispuesto a asumir las consecuencias de no haber actuado responsablemente. Ahora, la libertad de expresión es un derecho, no es una concesión que ningún gobierno o ninguna autoridad nos haya hecho, es un derecho innato al ser humano y es un derecho que debemos de defender porque no es exclusivo de los periodistas. Tal vez por la labor que realizan los periodistas y los medios, tienen que estar permanentemente manejando muy de cerca los límites de la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Es individual. Es individual. Y hace poco tuvimos aquí en Guatemala el caso de una persona, un bloguero al cual llevaron a prisión por unos días por haber dicho algo, ¿verdad? Y como hablábamos hace un rato, yo puedo decir hoy que mi equipo favorito es tal y que es el mejor equipo del mundo, que empató hace un par de días y no pasó. Y todos ustedes tienen derecho a decirme que estoy equivocado, pero lo que no tienen derecho ni pueden hacer es a amenazarme por decir lo que pienso, a encarcelarme o a pretender atentar contra mi vida por emitir libremente mi opinión. Exactamente. Entonces, hay fuerzas ahorita en todo el continente y en muchas partes del mundo que están, unas de manera más sutil que otras, tratando de limitar la libertad de expresión. Aquí en Guatemala ya hay intentos de leyes que pretenden impedir que las encuestas se publiquen con tantos días de antelación previos a las elecciones, ¿no? Y están, no aquí afortunadamente, pero se sienten los pasos que se acercan. Existe esto, ¿verdad? Hay un movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, digamos la declaración de Chapultepec, que recientemente vimos al señor presidente de Chile ratificándola, igual que lo hizo nuestro presidente Colón en su momento, pues que garantiza esa libertad de expresión. ¿Qué piensa usted en ese sentido, licenciado? Porque obviamente también la libertad de expresión conlleva, por un lado, un medio que esté dispuesto a que esa libertad se ejerza y, como usted dice, también un periodista que asuma la responsabilidad y valentía de hacerlo. Bueno, en primer lugar, pareciera que en la redacción de nuestro artículo 35 constitucional hubiera una contradicción en el mismo artículo, porque dice: es libre la emisión del pensamiento sin previa censura, ninguna autoridad, etcétera, etcétera, podrá restringirla. Pero dice, hay límites. La libertad no es abierta, no es totalitaria. Hay límites, y los límites son la moral y la dignidad de las personas. Entonces, quiere decir, mire, yo puedo decir, como decía John Pulitzer,
lo que quiera, siempre y cuando no menoscabe su dignidad. Y fundamentalmente yo participo de que los medios de comunicación son empresas periodísticas, son empresas comerciales que venden noticias. Y entonces resulta que hay una palabrita mágica que se llama censura y autocensura. Si bien es cierto, no pueden censurar mi opinión, también lo es que el medio como medio no se puede correr el riesgo de publicar una noticia que va a causar un impacto hacia la sociedad. Bueno, negativo. Siempre que la publique sin el debido sustento. Es correcto, ¿Ya? pero entonces ahí estamos entrando a hablar del periodismo de denuncia. Y si yo denuncio que cierto funcionario está robándole al país, además de denunciarlo públicamente, tengo que presentar las pruebas y tengo que ser como ciudadano correcto ante el Ministerio Público. Que ahora, si sirve o no el Ministerio Público, eso ya no está en discusión. Ahora, a mí me parece correcto el espíritu en el sentido del artículo 35 es correcto, que usted menciona, porque yo creo que está bien expresarlo, lo que se quiere, pero también debe de parar un poco algo que pudiera ser calumnia al no ser sustentado, Antonio. Correcto, tiene que haber límites, uno tiene que hacerse responsable, como en todo orden de cosas, de lo que hace y de lo que dice, ¿verdad? Y los medios, creo yo, no hay buenas noticias o malas noticias, hay noticias. Claro. Ganó el Barcelona, al final clasificó, es buena noticia para los hinchas del Barcelona, es mala noticia para nosotros, pero la noticia en sí no es ni buena ni mala, ¿verdad? Tenemos que hacernos responsables, pero asumiendo que nuestra prensa esté siendo responsable y esté sustentando bien las cosas que publica. Hay gente a la que eso le molesta y gente a la que le incomoda. Hay gente que da declaraciones que son grabadas y cuando se publican tratan de desacreditar al periodista y negar que dijeron lo que efectivamente dijeron. A pesar de que afortunadamente están debidamente sustentadas. Correcto. Vamos a tener que ir a un corte y vamos a regresar un momento con más acción positiva para seguir comentando este tema.